Hola, ¿cómo están? Luego de escuchar el video de Suni, me surgen algunas cuestiones para proponer en términos de diálogo. Porque el texto de Ovejero Bernal plantea cuestiones importantes que Suni estuvo marcando en relación a la conciencia y en relación al método de Freire. Y hay algunas cuestiones con las que sería interesante abrir un diálogo. Aparece una lectura de Freire vinculado a posiciones de pedagogos anarquistas, a posiciones libertarias sobre la educación, y el quiebre que ya todos conocemos, de la oposición planteada por Freire entre una educación o una pedagogía bancaria y una pedagogía de la liberación. Este quiebre o esta forma de entender la educación es una crítica que va directo al formato de la escuela tradicional. Y este es un dato para mí importante a tener en cuenta porque muchos proyectos educativos, pensando la posición de praxis, es decir, acción y reflexión vinculados, interrelacionados, han intentado instalar dentro de las escuelas formatos que permitan pensar y de ese modo aproximarse a prácticas de liberación para los estudiantes. Uno de los problemas que encuentran estos formatos, estos modelos que intentan introducir, por ejemplo, la dialogicidad en la escuela, es que se encuentran con un formato que está pensado para otro tipo de escuela. Y con formato no me refiero solo a la disposición áulica, sino también a las formas de evaluación, a los tiempos de evaluación, a los libros, a los diseños curriculares y todos los elementos que contribuyen a armar una pedagogía pensada para la domesticación, si retomamos palabra de los pensadores anarquistas. Bien, ¿y por qué hablo de un modelo o un formato tradicional versus un intento de desarrollo de educación sostenido en la praxis? Porque si lo pensamos desde la psicopedagogía, yo soy licenciado en psicopedagogía y esto me toca de cerca, el modelo con el que fue pensada la disciplina, la práctica psicopedagógica, fue pensado en el modelo tradicional. El modelo médico también influye a tener esa mirada del especialista que mira desde afuera y desde ese lugar de superioridad va a poder decir cuál es el problema, va a poder diagnosticar y va a poder decir qué es lo que hay que hacer. Bien, ese paradigma, el paradigma del gabinete, es un paradigma que ha sido puesto en discusión y que en algunos sectores por suerte ha sido derribado, aunque tiene algunas persistencias cuando vemos, por ejemplo, la medicalización. Hay otros paradigmas en los que se forman muchos y muchas psicopedagogas y psicopedagogos que tienen que ver con una lógica comunitaria. De hecho, nuestra inserción como psicopedagogos o como licenciados en ciencias de la educación en las escuelas es en el marco de los equipos de orientación escolar que trabaja o pretende trabajar desde un enfoque de psicología comunitaria y pedagogía social. Por lo tanto, al paradigma vinculado al saber experto y ajeno a la situación, se le contrapone un paradigma de intervención comunitaria, cooperativa, en el que, si bien no se toman todos los aportes de Freire que están en el texto, ni los que menciona Suni, se propone pensar al sujeto en el marco de un contexto que de alguna manera le está dando los contornos en los cuales se va a formar y va a construir su identidad. Y bien, entonces acá llegamos a un punto como para pensar un poco más en términos de la respuesta del parcial. Ustedes, con lo que están escuchando en estos videos, no van a poder dar respuesta porque ustedes tienen que primero pensar de qué se trata la psicopedagogía y luego a partir del texto de Ovejero Bernal pensar cómo podría ser, qué orientaciones darla. Y acá
quisiera marcar algunas cuestiones de las que estuve hablando recién y enfatizarlas un poco más. Por un lado, cuando hablamos de diferencias de paradigmas, las cuestiones también la hablábamos con Sunilda. Una cuestión es lo que se propone, es la construcción, si se quiere, desde la academia del paradigma, y otra cuestión es cómo se lleva en la práctica. Porque en la práctica seguimos viendo situaciones en las que psicopedagogos y psicopedagogas operan desde aquel paradigma, vamos a llamarlo tradicional o paradigma clínico. Bien, entonces ahí podemos pensar cuál es el lugar de la praxis. Si hay una construcción de la psicopedagogía desde la acción y desde la reflexión de la acción, o hay una construcción desde otro lugar que no permite que se modifique en práctica. Y que de hecho muchos profesionales que no son psicopedagogos pueden terminar operando del modo del psicopedagogo clínico o si se quiere del modelo tradicional de la psicopedagogía escolar sin haber sido psicopedagogos, porque el formato escolar los invita a eso. Entonces, un punto es qué lugar le damos a la praxis en la función de la psicopedagogía. Por otro lado, al pensar la función de la psicopedagogía, la podemos encuadrar en un marco bastante más amplio. Por ejemplo, si nosotros pensamos en función de la psicosociopedagogía de la liberación, ¿qué lugar puede tener eso dentro de lo escolar? ¿Ven? ¿Qué posibilidades y qué limitaciones ofrece lo escolar, es decir, el sistema educativo, para el desarrollo de una práctica de la liberación? ¿Cuáles son los espacios para la intervención comunitaria? ¿Es posible la intervención sociocomunitaria desde lo escolar? ¿La escuela debería ser más sociocomunitaria? ¿Lo sociocomunitario debería ser más escuela? ¿Deberían ser espacios que se retroalimenten mutuamente? ¿O lo escolar tal vez va a cooptar lo sociocomunitario? Y si fuese así, de alguna de estas maneras, ¿qué lugar le vamos a dar a la psicopedagogía? O hagámoslo un poco más extensivo, a los equipos de orientación escolar, para trabajar desde un enfoque que rompa con las estructuras tradicionales de lo escolar y nos permita pensar las prácticas educativas desde un espacio de liberación. Y cuando decimos un espacio de liberación, se van a abrir múltiples vertientes. Bueno, en el texto de Ovejero Bernal tenemos algunas pistas para ver de para qué lado podrían ser prácticas educativas tendientes a la liberación. Acá en la descripción, es decir, abajo del video donde se describe de qué se trata el video, les voy a dejar unos links de unos videos en los que aparece Ovejero Bernal, no ya con esa impronta tal vez anarquista o esa chispa anarquista que tiene en el texto, un poco más moderado. Tengan en cuenta que el texto de Bernal tiene 20 años, más de 20 años, y bueno, van a poder ver cómo está pensando el aprendizaje cooperativo hoy, ¿bien? Y también algunos links de experiencia de psicología comunitaria que se asocian mucho a la práctica de lo que podría ser un psicopedagogo trabajando en el marco de la psicología comunitaria y la pedagogía social. Espero les sirva.